Sí, muchas gracias por asistir a esta conferencia. Es la primera conferencia de un ciclo de charlas que hemos planteado sobre, en paralelo a la exposición La conquista del mundo por la imagen, dedicada a Óscar Domínguez, a su contexto, a su tiempo, a su obra. Y para esta primera conferencia hemos querido invitar al profesor Fernando Castro Borrego. Saben ustedes que es una de las personas que mejor ha iluminado con su pensamiento crítico la obra de Óscar Domínguez. Su libro del año 78 sigue siendo un libro de referencia y hay muchas reflexiones e interpretaciones de la obra del pintor. Y también pues toda una parte catalográfica que nos permite identificar muchas obras de Óscar y salir de muchas dudas. Fernando Castro es conocido por todos nosotros porque ha comisariado muchas exposiciones de artistas canarios y bueno, es una de las voces más, yo diría, de las mentes más privilegiadas o más elocuentes, ¿no? A la hora de hablar sobre pintura, sobre arte. Quiero también mencionar sin duda su participación activa en aquella generación de la revista Sintaxis, que sin duda fue una revista y fue un movimiento de gran interés para la España entre el año 83 y el 93 fundamentalmente, ¿no? Vamos a hablar sobre Cueva de Guanches. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros hoy. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer las palabras introductorias de Isidro Hernández en el marco de esta exposición titulada La conquista del mundo por la imagen, que es una magnífica exposición. Yo he elegido como tema monográfico Cueva de Guanches, uno de los grandes cuadros de Domínguez, perteneciente a su etapa estrictamente surrealista, porque él siempre fue surrealista, pero se entiende que los años 30 es el momento culminante de su producción surrealista y de su relación con André Breton y el grupo francés. Pero, voy a hacer algunas consideraciones generales, introductorias, que pueden ayudar a comprender el significado de esta obra. Óscar Domínguez realizó entre 1934 y 1937 tres composiciones alegóricas que representan grandes temas cosmogónicos, temas que se repiten en todas las culturas primitivas con distintas variantes, ¿no? La montaña, el árbol y la cueva. Dos de estas imágenes se suelen englobar en el concepto de axis mundi en los estudios de antropología cultural. Axis mundi es el eje del mundo y responde a una creencia de los guanches según la cual las montañas, sobre todo, pero el árbol también es axis mundi, las montañas, los roques, constituían columnas del cielo que de desmoronarse producirían la destrucción del mundo. Yo voy a referirme a la cueva como tema general. En realidad, a lo más que puede aspirar un pintor en el campo del pensamiento simbólico es a representar grandes imágenes, poderosas imágenes, en las cuales no se puede decir que representó una montaña, una cueva, un árbol, sino la montaña, la cueva, el árbol. Este es el gran mérito de Domínguez, ¿no? O sea, no existe en la pintura canaria nada parecido. Evidentemente, uno dice, bueno, la montaña es las mariposas perdidas en la montaña, pero claro, alguien puede pensar, no tiene la forma del Teide. Sí, es la manera en que a veces se percibe el Teide desde el mar. Los viajeros ingleses y de otros países veían el mar como una montaña azul que se elevaba hacia el cielo. Bueno, da igual, pero no quiero desviarme porque quiero entrar en los temas, ¿no? Hay un cuadro, en Domínguez todo está relacionado, por eso hay un cuadro que se llama Souvenir de París, pintado entre el año 29 y el año 30
antes de conocer a Breton y al grupo surrealista, en el que está el esquema que yo llamo el esquema estratigráfico, una estratigrafía telúrica que se repetirá después en Cueva de Guanches. Esta es la mayor originalidad de Domínguez como pintor, creando imágenes, como creador de imágenes simbólicas. Ese cuadro Souvenir de París, que representa la imagen de la ciudad en la que hizo realidad sus sueños y desarrolló su carrera de pintor, tiene una clara estructura en la cual la parte sumergida, la parte del subsuelo, es más importante que la parte visible, que es la ciudad de París. Hay escaleras de caracol, escaleras que bajan, una cascada que desciende, un escorpión en el fondo, una antena de radio, y en la parte superior no se ve muy bien, pero a la izquierda está la Torre Eiffel, y en el centro de la composición, no sé si ustedes lo ven, hay una mujer fantasmal que avanza. Estos son los elementos fundamentales de la representación. Lo que Domínguez hace en este cuadro es iluminar la parte invisible, la parte que no se ve, que es la parte del subconsciente. Es un cuadro psicoanalítico con un fundamento psicoanalítico. Mientras que la parte visible, la ciudad de París, con su trazado urbano, se percibe como un espejismo, borrosa. Lo visible cobra menos importancia que lo invisible. Esta organización la va a repetir en Cueva de Guanches, ¿no? Es una organización del espacio original, verdaderamente original, que se produce en este cuadro de pequeñas dimensiones. Descubrí recientemente, porque no lo había consultado, uno de los catálogos que el Reina Sofía de Madrid editó con motivo de la revisión del arte español del siglo XX. El primero de esos motivos, de esos volúmenes, está dedicado a los años 30, a las vanguardias. Pues curiosamente, un museo que tiene Cueva de Guanches elige para comentar Souvenir de París. No explica muy bien las razones por las cuales le da más importancia a Souvenir de París que a Cueva de Guanches, pero realmente Souvenir de París es una pequeña obra maestra, y voy a intentar explicar por qué. El corte estratigráfico se convierte así en una imagen del tiempo congelado, de la idea del tiempo congelado. Estamos ante una representación simbólica del ello, desde donde lo reprimido retorna. La relación espacio-tiempo se manifiesta de la siguiente manera. La verticalidad de sendas escenas es sincrónica, se representan en un eje vertical. La prehistoria de París se encuentra en el mismo plano que el deslumbrante paisaje urbano de la urbe. En este sentido, el artista estableció una correlación entre el concepto del espacio, según el cual se establece una ubicación del espacio figurativo. Lo que Domínguez hizo es iluminar el mundo invisible. Y aunque las escaleras parece que connotan la idea de la posibilidad de acceder al mundo invisible, al subconsciente, sin embargo, ese espacio de la escalera aparece obstruido, como si fuese la boca de una mina en la que se hubieran depositado toneladas de tierra. El Souvenir de París es el primer cuadro de Domínguez donde se establece una relación simbólica entre el mundo visible y el mundo invisible. Junto a las imágenes de las escaleras, que en la interpretación de los sueños de Freud ostenta una significación simbólica erótica, así como las cascadas,
todos ellos leyeron con atención y estudiaron con atención ese libro de Freud. Leyeron otros libros, Totem y Taúd, etc., pero la interpretación de los sueños es el libro clave para entender la pintura surrealista. Y bueno, Domínguez no fue una excepción. Cuando hablamos de la cultura de Domínguez, hay que entender que muchos de los conocimientos que fue almacenando tenían que ver con las conversaciones que se desarrollaban en los cafés. Por eso César González Ruano, que lo conoció muy bien, decía, lo que no leyó se lo leyeron. Quiere decir, había un mundo de conocimientos compartidos. En el famoso café de la Place Blanche, donde Breton se reunía con todos los surrealistas y donde Domínguez tenía un sitio reservado. El Souvenir de París constituye un cuadro singular porque en él aparecen las dos pulsiones fundamentales definidas por Freud en su teoría psicoanalítica, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, eros y thanatos. Eso está perfectamente claro. Vemos como representación simbólica de la pulsión de muerte, en un sentido que adquiere una significación autobiográfica como autodestrucción, encontramos la imagen del escorpión, el insecto que según la etología animal y tal, se da muerte a sí mismo, ¿no? El escorpión camina por las... es el único ser vivo que hay en el subsuelo. Hay también alguna planta, hay dos dragos, un drago al lado de la escalera de caracol y otro drago arriba. Es curioso cómo él funde los recuerdos de París con los recuerdos de Canarias, ¿no? Hay que señalar también la significación que ostentan los cambios de escala. Hay una serie de cambios de escala que son relevantes. En primer lugar, hay que citar la importancia desproporcionada que le concede Domínguez al subsuelo. En segundo lugar, se manifiesta también en la imagen de la mujer gigantesca cuya cabeza casi sobrepasa la altura de la Torre Eiffel, contrastando con la diminuta figura de un hombre que en la parte superior aparece recostado y que se halla desnudo y de espaldas, Esto también es la anticipación de un motivo fundamental del cuadro Cueva de Guanches, como veremos más tarde. Y también podemos decir que hay un cambio de escala en la imagen del escorpión, la imagen desmesuradamente grande del escorpión. En cuanto al subsuelo de París, ha habido muchas interpretaciones de este cuadro. Edouard Jaguer percibió trazas de las ruinas de antiguas fortificaciones que cuando era niño él pudo ver en las afueras de la ciudad. En este trazado laberíntico abundaban espirales, ruedas, escaleras de caracol, imágenes que representan visiones de un París subterráneo, las catacumbas de París, sobre las cuales escribió Víctor Hugo en Los Miserables, un autor sobre el cual volveremos más adelante porque fue una de las fuentes del surrealismo. La figura que camina en la parte superior tiene toda la apariencia de un ectoplasma. Los ectoplasmas son las visiones que se producían en las sesiones de espiritismo, a las que los surrealistas eran muy aficionados. Pero este ectoplasma de una mujer que avanza viene a ser la representación de uno de los mitos que pone en circulación Breton en sus escritos, que es la belleza del mañana. Él lo llamaba celle qui avance, la que avanza, una mujer que avanza, que a su vez viene a ser la interpretación que hicieron de un cuento de un escritor danés que se llamaba Jensen. Ese cuento se llama Gradiva.
Gradiva es uno de los grandes mitos del surrealismo. Y cuando André Breton montó una galería de arte, la llamó Gradiva. Y nosotros tenemos fotos de Domínguez en la puerta de la galería con Yves Tanguy, delante de la decoración que hicieron Yves Tanguy, Domínguez y Marcel Duchamp, en el escaparate, en la cristalera de la exposición. Gradiva es uno de los grandes mitos. Yo pienso que esa figura gigantesca, que está fuera de escala, puede representar esa imagen, ¿no? Esta fue la imagen simbólica de la ciudad de París, elaborada por Domínguez, pero antes de entrar en el grupo surrealista, porque Domínguez conoce a Breton en 1934, y este es un cuadro pintado entre 1929 y 1930. Normalmente se suele citar 1930 como fecha de este cuadro. A veces se dice que puede haber sido motivo de la realización del mismo el hecho de que Domínguez contempló la primera exposición de Dalí en la Galería Goemans de París. Pero este no es un cuadro daliniano. No hay ningún motivo que pueda atribuírsele a Dalí en este cuadro. Este es un cuadro original de Domínguez. Y la concepción del espacio no es daliniana en absoluto, es original de Domínguez. Hay otros elementos dalinianos en su pintura, pero sobre esto también hablaremos, ¿no? Bueno, en este cuadro hay dos procedimientos retóricos muy importantes que son la metáfora y la metonimia. La metonimia, en tanto en cuanto en la Torre Eiffel es la parte por el todo, es la representación de la ciudad de París. La figura que avanza parece que va a destruir a la torre porque es más alta que la torre. En cierto modo, esto refleja el odio que sentía el surrealismo por la idea de progreso y por la tecnología. Y no en vano, la Torre Eiffel es un vestigio de la exposición internacional de 1889, que era una exaltación del progreso. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, el escorpión viene a ser una metáfora de esa pulsión autodestructiva a la que me he referido, ¿no? Pero hay otro elemento simbólico también que no se ha señalado, pero que me parece también importante, que es una metáfora a la que Breton le daba una importancia enorme y que ahora nosotros no entendemos muy bien, que es la telefonía sin hilos. Nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿no? El móvil es el ejemplo máximo de esa tecnología, pero Breton entendió que ese avance tecnológico del telégrafo, de las comunicaciones sin hilos, eran una ventaja absoluta. Esto aparece es curioso porque él estaba en contra del progreso. En un texto que realmente es uno de los grandes manifiestos olvidados del surrealismo, que se llama Introducción al discurso sobre la poca realidad. Es difícil de traducir, peu de réalité, podríamos decir la indigencia de la realidad. Introducción al discurso sobre la indigencia de la realidad, sobre la pobreza de la realidad. Bueno, pues esa pobreza de la realidad constituye al mismo tiempo una exaltación del mundo imaginario. De la misma manera, la realidad es pobre, la imaginación es enormemente fecunda, enormemente rica. Breton dice lo siguiente: al fin contemplo la belleza sin velos, la tierra sin manchas, la medalla sin reverso. En el segundo parágrafo se lee lo siguiente: telegrafía sin hilos, telefonía sin hilos, imaginación sin hilos. Esto es la única representación que yo conozco de ese mito del surrealismo, ¿no? Pero incluso anticipándose al discurso sobre la poca realidad, porque funciona como una analogía, como una anticipación, porque el discurso sobre la poca realidad es posterior, ¿no? En ese texto hay también una exaltación del amor en clave surrealista que a mí me parece que
explica la presencia de esa mujer gigantesca que avanza sobre la ciudad. El prodigio, señora, es que conservemos en la orilla donde usted nos hace arrojar medio muertos el recuerdo maravillado de nuestro desastre. Ya no hay pájaros vivos, ya no hay flores verdaderas. Cada ser incuba la decepción de saberse único en el mundo. Aún lo que nace de él mismo no le pertenece, y es más, ¿nace algo de él? ¿Acaso lo sabe? El prodigio es además que el hundimiento de todo este esplendor, es decir, del esplendor de la ciudad de París, sea cuestión de tiempo, digamos casi de edad, y que algún día podamos descubrir los restos de una nave en la arena donde estamos seguros que en la víspera no había nada. El amor sobrevive a la catástrofe, a una catástrofe planetaria, y anticipa los terrores que se desencadenarán poco después en la Segunda Guerra Mundial. El cuadro Domínguez sitúa esta idea simbólica en el espacio de la ciudad. Como vemos, hay una lectura freudiana de Domínguez que está asociada también con el malestar de la cultura, lo que Freud llamaba el malestar de la cultura, y que formula en un libro que tiene el mismo nombre. El hecho de que los signos de la idea de progreso, representada en el perfil de la ciudad por la imagen de la Torre Eiffel, pueda tambalearse ante el avance de la belleza del mañana, que es celle qui avance, me parece que es reveladora. Digamos que ese contraste entre el perfil borroso de la parte superior y la parte iluminada, que es la parte inferior. Bueno, este esquema iconográfico es el que va a repetir Domínguez de otra manera en un cuadro de 1935 que yo quiero comentar, que es este, Cueva de Guanches. Es uno de los grandes cuadros de la producción de Domínguez, ¿no? Un cuadro monumental. Quiero empezar el comentario monográfico sobre este cuadro con una cita de un libro maravilloso de Víctor Hugo que se llama El promontorio del sueño. Un libro no muy citado en las fuentes del surrealismo, pero muy importante. El ensueño es una excavación. Abandonar la superficie, sea para subir, sea para descender, es siempre una aventura. El descenso, sobre todo, es un acto grave. El yo es la espiral vertiginosa. Penetrar demasiado profundamente en ella espanta al soñador. Bueno, esta cita tiene un interés particular y la relación de Víctor Hugo con el surrealismo se refleja también en la obra de Domínguez. Hay que tener en cuenta que el antecedente principal de la gran aportación técnica de Domínguez, que es la de calcomanía, fue anticipada por Víctor Hugo. Víctor Hugo realizó experimentos con decalcomanías en el siglo XIX, calcomanías figurativas que se pueden contemplar en el Museo Víctor Hugo de París, forman parte de su obra visual, de su obra pictórica, vamos a decir. No sabemos si Domínguez explícitamente conoció esas decalcomanías. La mayor parte de las decalcomanías de Domínguez son abstractas, no son figurativas, pero bueno. Lo cierto es que Víctor Hugo es una cita muy representativa. El amor de los surrealistas por las cuevas también queda reflejado en un libro de André Breton que se llama L'amour fou, un libro que está relacionado con Canarias porque este es uno de los grandes libros del surrealismo y en uno de los capítulos llamado El castillo estrellado, Domínguez comenta la subida al Teide. Perdón, Breton comenta la subida al Teide. Pero claro, L'amour fou es un libro del año 37. De todas maneras, en el año 32, Breton, acompañado de su compañera de entonces, que era Valentine Hugo, una pintora, visita en Montpellier una cueva, la Cueva de las Hadas.
la Grotte de Fée. Allí contempló lo que se llaman las lágrimas batávicas, que le parecieron maravillosas y se lo comentó a su amigo Paul Éluard en una carta. Decía que el espectáculo era una cosa asombrosamente bello, añadiendo que quedó maravillado por el carácter convulsivo de esas imágenes. La cueva era, para los surrealistas, el espacio privilegiado donde se manifiesta lo luminoso, lo arcaico. Breton encabeza uno de los epígrafes de este modo: se me había conseguido a la vez demasiada libertad, libertad de huir en el trineo de mi lecho, libertad de hacer revivir a los seres que me faltan. El sótano era maravilloso, sobre un muro blanco punteado de fuego, apariencia donde aparecía mi presencia, mi silueta, con el corazón atravesado por una bala. Esa sombra es una sombra que vemos en la parte inferior del cuadro, ¿no? Domínguez nunca dejó de huir en el trineo de los sueños y lo hizo con el corazón atravesado por una bala. Esa bala se llama acromegalia. Tuvo siempre clavada la acromegalia no en su corazón, sino en su cerebro. Es una enfermedad de la hipófisis que entonces no tenía cura. La descripción que hace de la cueva de Montpellier incluye la sombra del poeta en el momento de la muerte. La idea de la sombra en la pared de la cueva remite al mito de la caverna platónica, la sombra de las imágenes verdaderas sobre las que escribe Platón. También Domínguez representó en Cueva de Guanches una sombra inmóvil proyectada en el interior de una cámara fotográfica, junto a la imagen de un guanche desnudo que corre portando una pértiga en medio de un charco de sangre. Hay una relación analógica entre los dos mundos, el que se reprime en el subconsciente y el que se abisma en las profundidades de la tierra. La analogía entre arqueología y subconsciente, entre el arqueólogo y el psicoanalista. Las cuevas, grutas o cavernas suelen hallarse en las montañas, sin embargo, esta se halla emplazada junto al mar. ¿Por qué decimos junto al mar? Porque en la parte superior hay un pescador que está lanzando la caña al vacío, desde lo alto de un acantilado. Ahora veremos cuál es el contenido de verdad de esta afirmación que estoy haciendo. La referencia espacial es pertinente porque en Canarias los acantilados, formados por sucesivas coladas volcánicas, se yerguen junto al mar como testimonios de ancestrales erupciones. Hay una disociación cognitiva que podemos soslayar. El paisaje subterráneo que contempla el espectador proyectado sobre un fondo negro alquitrán no es el mismo que está contemplando el pescador. El pescador se enfrenta a un mundo luminoso, mientras que nosotros contemplamos un mundo oscuro, que es el mundo de la cueva. Solo sabemos que bajo la imagen del pescador hay un abismo. La imagen simbólica del pescador es la de alguien que se aposta pacientemente al borde de un abismo sin saber si será recompensado en su espera. Para llevar a cabo la tarea del desvelamiento surrealista, los miembros del grupo, tanto poetas como pintores, recurrieron a Freud. El espacio abisal es una imagen simbólica recurrente en la pintura de Domínguez. Entrar en la cueva es descender a un mundo desconocido y maravilloso. Por otra parte, la acción de pescar deviene una metáfora del conocimiento. La cajita de madera que tiene el pescador a su lado está vacía, mientras que al lado vemos un manojo de llaves que tal vez simbolicen la acción de abrir una puerta o un cofre. En Cueva de Guanches, los objetos depositados en anaqueles o repisas. Bueno, esto revela hasta qué punto, cuando hablamos de Cueva de Guanches, estamos hablando de una cueva funeraria, no de una cueva habitacional. Había dos tipos de cuevas. Los guanches enterraban
a sus muertos en cuevas. En Gran Canaria lo hacían en túmulos, pero en Tenerife fundamentalmente se recurría a la cueva, a este tipo de enterramiento. Y tenían mucho cuidado en que el cuerpo no tocara el suelo. Cuando no les quedaba más remedio que enterrarlos en el suelo, colocaban debajo esteras o un lecho de hojas secas para que no se corrompiera, porque tocar el suelo era para los guanches un signo de corrupción. Y en algunas cuevas donde había rehundimientos o repisas, ellos lo colocaban ahí. Probablemente, esto lo veremos al final de la conferencia, todo esto se basa en una experiencia personal del propio Domínguez. Los restos que reposan en los anaqueles o repisas se corresponden con vísceras, ¿no? Son restos carnosos. No sabemos si los guanches practicaron la evisceración, que es la extracción de las vísceras para conseguir el secado del cadáver. Los arqueólogos no se han puesto de acuerdo. Hay una momia en Londres donde aparece una herida en el costado que indica que probablemente sacaban las vísceras. Pero el proceso de momificación se basa fundamentalmente en el mirlado. El mirlado consiste en secar al sol al cuerpo del difunto, aplicándole una serie de ungüentos y ocasionalmente también introduciendo por sus fosas nasales arena volcánica, la pili, que podía secar las vísceras rápidamente, porque las vísceras corrompen. Esta es una manera de representar el mundo funerario muy distinto a como lo hará después Manolo Millares. Manolo Millares trabaja con la idea de la piel con la que se envolvían a veces las manchas, las momias, es la verdadera representación del cuerpo, representación simbólica del cuerpo en la piel. Pero es un mundo seco. El mundo de Millares es un mundo seco. Aparecen huesos, imágenes de huesos y imágenes de pieles secas. Mientras que este cementerio que representa Domínguez es un pudridero. Aparecen una serie de objetos que se metamorfosean, colocados sobre esas repisas, y que revelan una concepción completamente distinta, que forma parte de su propio mundo creativo, ¿no? Cueva de Guanches evoca, por el color, la carne sanguinolenta, tal y como puede contemplarse en una disección anatómica o en un matadero de animales, ¿no? Los ancestros reviven en el espacio de la cueva y lo hacen reencarnados como vísceras colocadas en repisas. Me pregunto si la escena representada por Domínguez no será la de una cueva cementerio, como las que estaban en las proximidades de la finca de su familia. Los cuerpos están colocados de una manera que responde a un orden. La piedra basáltica constituye el soporte de estos cuerpos amontonados. Unos parece que avanzan hacia el espectador y otros parece que se abisman, se hunden en el fondo negro alquitrán. Son imágenes inquietantes, representaciones enigmáticas, donde hay una serie de pequeñas imágenes de cuadros dentro de cuadros. Esto es muy frecuente en la pintura de Domínguez. El pescador que está en la parte superior es un cuadro dentro de un cuadro. Son microalegorías que tienen un significado y que activan el proceso de la contemplación. Cueva de Guanches ostenta un significado antropológico y universal. El plano ontogenético, que concierne al individuo, se manifiesta en las alusiones simbólicas
a la memoria de su padre. Seguramente algunos de estos rostros evocan la idea del padre. Ahora veremos lo importante que fue el padre para él. El significado de la alegoría se remonta a lo más profundo y arcaico. Allí donde se hallan lo que llamaba André Breton los reyes de la fauna jurásica. Es una referencia paleontológica que hace Breton en el Castillo Estrellado, referido a algunos cuadros de Domínguez, comentando algunos cuadros de Domínguez. Se dio cuenta de que había algo ancestral, profundamente ancestral, que no es ontogenético, es decir, referido al individuo, la relación con su padre, sino filogenético, referido a la especie. Los planos ontogenético y filogenético están muy claros en Domínguez, ¿no? Ese es el significado antropológico universal que vemos en otros cuadros también, como en el Drago, etc. La concepción del espacio recuerda los cubículos que veíamos en la pintura italiana del Duecento y del Trecento, cuando se elimina una pared para ver el interior. No existe una boca de la cueva, sino que se ha eliminado la pared y vemos de golpe, sincrónicamente, todo lo que sucede en el interior. En el fondo hay un telón que es una cortina, un rideau, como decía Breton, ¿no? Esa cortina es la que impide la posibilidad de un punto de fuga, de una perspectiva. La manera de representar el interior de la cueva indica que es algo más que un simple depósito de cadáveres. Contemplamos la escena como si fuese un escaparate iluminado por una luz artificial directa. El dato revelador es la luz de los cuerpos que aparecen bajo un foco que viene desde el exterior. El escaparatismo constituía desde los años 20 una actividad que estaba relacionada con el arte. Véanse los estudios penetrantes de Walter Benjamin sobre los pasajes, sobre la fantasmagoría del comercio en las ciudades, ¿no? La invocación de los signos de la sociedad de consumo se establece mediante una estimulación intencional, calculada, de los deseos del consumidor. Diríase que estas imágenes afloran del fondo del inconsciente y retornan, como lo hacen los instintos reprimidos, de tal manera que sin dejar de ser un cementerio aborigen, es también un escaparate donde los cuerpos se exhiben ante el público. Esto es lo que quiso representar él, es como un escaparate de una ciudad, no es un simple cementerio. Este escaparate escatológico parece caótico, pero obedece un cierto orden. La ordenación del recinto de la cueva reproduce simbólicamente el espacio de la memoria individual y colectiva, lo ontogenético y lo filogenético. La relación funcional se establece entre lo recordado y lo olvidado. Sobre el telón de fondo negro alquitrán se distribuyen una serie de cabezas con rostros amorfos que recuerdan el perfil dibujado por Breton, el perfil de Nadja, la novela de Breton, que tanta importancia tuvo en el surrealismo. Retorna lo reprimido y se hunde lo innombrable, lo irrepresentable, lo indecible, es decir, todo lo que constituye el desecho de la historia. Este planteamiento responde, para decirlo en términos psicoanalíticos, a una economía libidinal que se estructura en el inconsciente como estremecedora metáfora de un espacio sepultado que pugna por constituirse el lenguaje y nunca lo consigue del todo. Expresar lo que se resiste a ser expresado. Esa es la meta inalcanzable del arte moderno en particular, como desarrollo de la teoría de lo sublime, ¿no? Esto es así desde finales del del siglo XVIII. Patrick Balbert, que fue un gran amigo, el crítico Patrick Balbert, de origen norteamericano, pero afincado en París,
que fue un gran amigo de Domínguez, decía que Domínguez era un arqueólogo del inconsciente. Esto es una manera de sintetizar todo lo que yo estoy contando ahora mismo. Un arqueólogo, hay una arqueología del inconsciente. Quería decir este crítico que el artista explora el mundo interior como si fuese un arqueólogo o un espeleólogo. Esto guarda relación también con el desarrollo de la poética de Millares. Millares también fue un arqueólogo del inconsciente. También podemos decir que Sigmund Freud elaboró la metáfora de las ruinas de una ciudad antigua como Pompeya para explicar el significado del psicoanálisis. Tras una minuciosa excavación arqueológica, afloran los cuerpos como afloran los cuerpos sepultados, por ejemplo, en la erupción que destruyó Pompeya, los cuerpos sepultados de sus habitantes bajo una capa de ceniza volcánica. Puede decirse que el artista trabaja como un arqueólogo que va levantando capas para buscar la verdad, para acceder, en definitiva, a un estrato en el que piensa que se puede revelar una verdad oculta. Esta metáfora vulcanológica aparece perfectamente representada. También hay en el campo literario algunas referencias pertinentes. Por ejemplo, su gran amigo Ernesto Sábato, el escritor argentino, el novelista argentino Ernesto Sábato, con el cual elabora la teoría litocronia, la petrificación del tiempo, realiza una aventura, un viaje iniciático, explorando en su novela Sobre héroes y tumbas el subsuelo de la ciudad de Buenos Aires, atravesando laberintos subterráneos mientras experimenta una sensación de angustia similar a la que provoca la contemplación de algunos cuadros de Domínguez, sobre todo de los cuadros de la etapa cósmica, época en la que Domínguez y Sábato, que era de profesión físico teórico, había llegado a París para estudiar en un laboratorio de física, fue la época en la que mantuvieron una amistad muy estrecha. Y bueno, esto también tiene relación con el diario de una excavación urbana de Millares, ¿no? La bidimensionalidad del espacio es la nota original de esta composición. El artista elige una forma inusual de representar una cueva o gruta. El espacio se estructura en un doble eje vertical y horizontal, pero se privilegia el eje vertical porque es el eje sincrónico. Todo lo contemplamos en el mismo sitio, en el mismo momento. Hay una sincronía absoluta. En cuanto a las formas blandas, que se suelen asociar con el mundo de Dalí, hay que decir que esto tiene poca relación con los relojes blandos de Dalí. Es una cosa, es algo que tiene un carácter más biomórfico. Tiene un carácter de feto, es una imagen de feto, como algo que puede modificarse, que está obedecido a unos movimientos que revelan la plasticidad de la materia. El feto es lo que no tiene forma todavía. Las conexiones de la libido bajo la forma de hilillos semejantes a un cordón umbilical o sustancias esquemáticas fueron teorizadas por el propio Freud. O sea, podemos decir que tanto Dalí como Domínguez tienen la misma fuente, que es Freud. Como sabéis, aseveraba Freud, existen seres vivos elementales que no son sino una esferilla de sustancia protoplasmática apenas diferenciada. Estos seres emiten prolongaciones llamadas pseudópodos, en los que se irriga una sustancia vital, etcétera, etcétera. Esta descripción que hizo Freud de la energía libidinal, una descripción simbólica de la energía libidinal, bien pudo haber sido el origen de la iconografía de los cuerpos blandos de Dalí y también de Domínguez, ¿no?
Hay en la historia de la literatura francesa otro ejemplo muy representativo que se encuentra en Gaston Bachelard, lo que él llama la imaginación mesomorfa, imágenes que ostentan un significado inquietante y siniestro. Evidentemente, Bachelard conocía perfectamente la poética del surrealismo, pero insiste en que esa viscosidad es una representación simbólica del mundo de los deseos. Los deseos son algo que se mueve, que se transforma, se metamorfosea. Bachelard también menciona a Víctor Hugo, poeta apreciado por los surrealistas, cuyas decalcomanías son un antecedente, como acabo de decirlo, ¿no? Dice Víctor Hugo, todo se deforma hasta lo informe. Y Jean-Paul Sartre también habla de lo viscoso, la poética de lo viscoso en El ser y la nada. Hay muchas referencias. Bueno, la enfermedad mental que padecía Domínguez está relacionada con todo este mundo. El tumor en la hipófisis, que es una glándula que regula el crecimiento, produce transformaciones siniestras que se anticipan a las transformaciones en el rostro que vemos en la pintura de Francis Bacon. La cromegalia no es otra cosa que la materialización de una enfermedad del cerebro, un tumor de la hipófisis. Bien, todo esto va configurando el mundo poético de Domínguez en Cueva de Guanche. Hay otro texto que puede ser una fuente importante, que es un texto de Freud de 1937, que se llama Construcciones en el psicoanálisis. Dice Freud, así como el arqueólogo construye las paredes del edificio a partir de los cimientos que han permanecido, determina el número y la situación de las columnas a partir de las depresiones en el suelo y reconstruye las decoraciones y pinturas murales partiendo de los restos encontrados en las ruinas. El psicoanálisis deduce sus conclusiones de los fragmentos de los recuerdos, de las asociaciones y de la conducta de los sujetos. Todo esto va creando una poética que Domínguez representa mediante un corte estratigráfico. El corte estratigráfico es la gran innovación de Domínguez. Aquí voy a situarme ya en un plano más concreto sobre los orígenes del mundo poético de Domínguez. Lo que estamos viendo es una foto de una escena de la infancia de Domínguez, una escena reproducida fotográficamente por una amiga suya, Celina Calzadilla. Celina Calzadilla tenía una relación con el grupo de los vanguardistas canarios a través del grupo Pajaritas de Papel, y siempre estuvo relacionado con los surrealistas. Era muy amiga de Domingo Pérez Mínic, se cuenta que estuvo siempre enamorada de Domingo Pérez Mínic, y fue un personaje al cual Domínguez retrató. Uno de los primeros retratos de Domínguez es el retrato de Celina Calzadilla. Celina Calzadilla era amiga de las hermanas de Domínguez. Lo que estamos viendo es una cueva, probablemente aborigen, en el barranco de Guayonje. En el barranco de Guayonje había también otras cuevas, otros yacimientos que han sido estudiados por los arqueólogos. Y en la zona que da al mar, en un acantilado que tiene 250 metros de altura, se encuentra lo que Luis Diego Cuscoy llamó el risco de los Guanches. Allí hay una cueva funeraria que probablemente es el modelo de la cueva de Guanches que Domínguez pintó, porque tenía una estructura parecida. Ya seguramente cuando Domínguez la visitó había sido ya explorada,
aunque la fecha que se da para la datación de todos los objetos es posterior incluso a Domínguez, es del año 45, es la fecha en la que Luis Diego Cuscoy entró en ella, la visitó. Me parece que el modelo es una cueva funeraria de acantilado, el modelo del cuadro de Domínguez, ¿no? Aquí vemos a las amigas, a las hermanas, a las dos hermanas, Toni y Julia, y el pintor Álvaro Fariña, que se casaría con Toni. Al volver Toni de París, siguió viviendo con él. Se casó antes, fue a vivir a París con Álvaro, y cuando se arruina su padre y muere, vuelve a Tacoronte y vivió aquí. Yo conocí a Toni y conocí también a Celina Calzadilla, que era un personaje maravilloso. Por un lado tenemos este hecho que se refiere a la existencia de restos aborígenes en la finca de Guayonje y en la zona del mar, del acantilado, donde ellos al principio, la familia de Domínguez, montaba unas tiendas de campaña antes de que su padre construyera un castillete con almenas, y que todavía está. No sé si el Ayuntamiento de Tacoronte ha puesto alguna placa allí o algo, no tengo ni idea. Pero realmente es un sitio muy importante en la vida de Domínguez. Sin embargo, hay más datos relevantes que arrojan luz sobre el origen de este cuadro. A 100 metros de la casa de Domínguez, de la casa familiar, estaba el primer museo de antigüedades canarias que existió. Era un gabinete, pero es anterior al Museo Canario. No tiene el carácter científico del Museo Canario, sino era un gabinete que al principio estuvo en Santa Cruz, lo montó un capitán de milicias que se llamaba Megliorini, hacia mediados del siglo XVIII, y que incluía también armas de los conquistadores que vinieron a Canarias, flechas, escudos, arcabuces, etc. Y se dice que 10 momias guanches, había 10 momias guanches. Después se ha ido bajando el número y finalmente muere Megliorini y un amigo suyo compra la colección y la lleva a su casa a Tacoronte, que se llamaba Casilda. En realidad se llamaba Llanes, Hernández Llanes, pero su madre tenía el apellido Casilda y siempre lo conocían como Sebastián Casilda en Tacoronte. Esa casa estaba muy cerca de la casa de Domínguez. Domínguez no pudo haber conocido el Museo Casilda, porque este museo acabó en Buenos Aires en 1889. Fue embarcada toda la, se compró y se llevó a Buenos Aires, lo compró un canario que vivía en Buenos Aires y finalmente acabó en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Allí, en ese museo, Víctor Grau Bazas, el médico y antropólogo que fue uno de los fundadores del Museo Canario, pudo contemplar esa colección. E incluso se dice que se llevó 3 pintaderas al Museo Canario cuando pudo volver. Grau Bazas se tuvo que ir a Buenos Aires, es una historia un poco larga, porque se le acusó de haber desvalijado un navío francés que había encallado. Y según cuentan sus biógrafos, no supo defenderse bien y estaba a punto de entrar en la cárcel. Entonces, para evitar la cárcel, se fue a Buenos Aires, donde ejerció la medicina y se convirtió en director del Museo de La Plata. Pero todo esto estaba en Tacoronte, a 100 metros de la casa de Domínguez. Se dice que probablemente en el momento de cerrarse el museo, en los trámites de la venta a Buenos Aires, el padre de Domínguez pudo haber tenido en su casa algunas antigüedades. Incluso en algunos biógrafos hablan de la posibilidad de que hubiera una momia en casa. La alta sociedad tinerfeña a veces conservaba momias en la casa. Es el caso de Gabriel Román, que en su casa de La Laguna
tenía una momia sustraída de la cueva de las 1000 momias. Era una especie de costumbre, ¿no? La casa de Gabriel Román es donde está ahora mismo el edificio de la UNED. Donde está la UNED es donde estaba la casa de Gabriel Román Manrique de Lara, y que fue uno de los que descubrió la cueva de las 1000 momias, en Erque, en el barranco de Erque. Era algo frecuente, pero lo que quiero destacar es que tanto las cuevas que había en la propiedad familiar como la posibilidad de que su padre le hablara del Museo Casilda, que estaba cerca de su casa, indican la importancia del papel de su padre. Su padre no solamente le enseñó a pintar, sino también le transmitió la afición a las antigüedades aborígenes. O sea, el padre en Domínguez es una figura central y él rinde un homenaje a su padre en las mariposas perdidas en la montaña, porque su padre coleccionaba cajas de mariposas que actualmente se encuentran en el museo del Cabrera Pinto, del Instituto Cabrera Pinto, donde Domínguez estudió, aunque estudió es mucho decir, porque él no estudiaba, no era muy buen estudiante, como decía María Rosa Alonso, que era hermana de Elfidio Alonso padre, y que conocía perfectamente a Domínguez, ¿no? Bueno, todo esto es una peripecia que indica cuál puede haber sido el origen de este cuadro extraordinario, que tiene un valor simbólico especial y que bueno, yo he intentado resumir y que finalmente espero que se publique en un libro que está en este momento en fase de impresión en Madrid. Vale, muchas gracias.